Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Yerlis Adriana Quiñones Rodríguez, coordinadora pedagógica de la Asociación Crecer y Vivir. En este espacio quiero compartir con ustedes dos temas: seguimiento al servicio y, con el apoyo de mi compañera Claudia Ballesteros, el tema de estrategias de fortalecimiento técnico. Inicio entonces con el tema de seguimiento al servicio. Cuando hablamos de seguimiento al servicio, estamos hablando de un esquema de seguimiento a la ejecución de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF. Esto es definido como un mecanismo para organizar sistemáticamente acciones de apoyo y brindar algunas herramientas propias para contribuir al óptimo cumplimiento de los servicios en educación inicial. Para la implementación de este esquema, desde el nivel nacional se cuenta con un equipo de profesionales de perfil administrativo, técnico, financiero y jurídico, y un grupo de gestión y análisis del dato, quienes brindan el acompañamiento y la asistencia técnica a las regionales y centros zonales. Lo cual quiere decir que este ejercicio de seguimiento está a cargo o en responsabilidad del ICBF, los cuales tienen profesionales idóneos para hacer la supervisión y la interventoría a los contratos. Cuentan además con instrumentos y herramientas que ya están descritas en la guía orientadora para el seguimiento. Los mecanismos implementados para el seguimiento de los servicios se dan con el fin de aportar a la garantía de la atención de las niñas, los niños, las mujeres gestantes, con el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y condiciones de calidad por parte de la entidad administradora del servicio. Igualmente, para prevenir la ocurrencia de actos de corrupción que puedan poner en peligro la moralidad administrativa y a su vez el goce efectivo de los derechos de los usuarios que asisten a los servicios de atención a la primera infancia. Seguimiento y control a la modalidad. Entonces hablábamos de que es un mecanismo, pero también es un ejercicio de evaluación periódica y comparativa del del comportamiento de unas variables establecidas, y se efectúa a través de los siguientes mecanismos. El ejercicio de supervisión o interventoría del contrato o convenio, el cual pueden realizar a la entidad administradora del servicio o a las unidades de servicio. El desarrollo de los comités técnicos regionales. Estos comités entonces son entre los centros zonales, la dirección regional y la sede general del bienestar familiar. Hacen seguimiento a la prestación de los servicios en las diferentes modalidades. Este se lleva a cabo mínimo una vez cada 6 meses o cada vez que se requiere. El desarrollo de comités técnicos operativos y demás instancias definidas en el contrato o convenio. Estos comités técnicos operativos son como la máxima instancia encargada de coordinar acciones y apoyar el seguimiento de la ejecución contractual, así como también de aprobar, validar los ajustes y procedimientos requeridos durante la prestación del servicio. La formulación de indicadores a partir del monitoreo desde la sede de la Dirección Nacional General. Como cuarto tenemos la formulación de indicadores, como lo acabo de decir. Quinto, el ejercicio de seguimiento para la ejecución de los contratos y convenios suscritos por el ICBF, según está establecido en la guía orientadora para el seguimiento a la ejecución de los servicios de atención a la primera infancia. Y por último, tenemos los mecanismos de control social, que comprenden las instancias conformadas por los usuarios de nuestras unidades de servicio y miembros de las comunidades. Y las jornadas de socialización de servicios de primera infancia contempladas en el contrato o convenio. Ya más adelante pues hablaremos de estos dos mecanismos. Se realiza desde los siguientes ámbitos. Entonces, este seguimiento se realiza desde 3 ámbitos. El primero es el ámbito técnico, que tiene que ver con todos los lineamientos técnicos, manuales operativos, los documentos, procedimientos, todo lo que es la normativa nacional y demás orientaciones o indicaciones relacionadas con la prestación o la atención como tal, ¿sí? La operatividad de la modalidad. Otro de los ámbitos es la parte administrativa y financiera, que implica la organización y disponibilidad de toda la documentación generada
del contrato o convenio durante la prestación del servicio, y también está relacionada con el manejo de los recursos financieros. Y por último tenemos el ámbito jurídico. Instrumentos y herramientas para el apoyo al seguimiento. Entonces aquí tenemos 5 instrumentos o herramientas que apoyan el seguimiento a los servicios de primera infancia. Primero tenemos la verificación de las condiciones de calidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales a las entidades administradoras del servicio. Esto se realiza a través del apoyo de profesionales con un perfil financiero para verificar en las entidades administradoras del servicio el adecuado manejo presupuestal y la administración de los recursos financieros. En el segundo caso tenemos la verificación de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales a las unidades de servicio. Esto ya pues lo hace un profesional con un perfil técnico, y lo que se verificaría serían el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y las condiciones de calidad descritas en el presente manual operativo. Entonces, aquí es donde entran en juego los estándares de calidad o los componentes de atención y los estándares de calidad. Más adelantico pues hablaremos un poquito más de eso, haremos un ejercicio. Como tercero tenemos el seguimiento y gestión relacionada con alertas en el sistema de información. Cuarto, seguimiento a presuntos hechos de violencia, lesiones y fallecimientos. Para esto pues hay una herramienta ya diseñada por el ICBF para el reporte de estos presuntos hechos, y mes a mes se hace un seguimiento a ese reporte. Y por último tenemos seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. Estas solicitudes pues pueden surgir cuando hay alguna inconformidad o irregularidad en la prestación del servicio. Mecanismos de control social. Entonces hablábamos de que hay 3 mecanismos. 2 mencioné al inicio, ahorita adicionamos uno más. Entonces tenemos los procesos de socialización de los servicios de primera infancia. Todas las entidades administradoras del servicio que presten atención en los servicios de educación inicial con el ICBF deben realizar 2 jornadas de socialización de los servicios. Una al inicio del contrato y la segunda un mes antes de la terminación del contrato. El segundo mecanismo es los comités de control social, los cuales están conformados por las familias de los beneficiarios. El control social se constituye en un ejercicio práctico de la participación ciudadana, a través del cual las familias o cuidadores ejercen el derecho y el deber de hacer seguimiento a las condiciones de la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. ¿Sí? Todos tenemos en nuestras unidades unos comités de control social conformados, los cuales hacen unas visitas periódicamente para hacer la verificación no solamente de los complementos, sino también de las actividades pedagógicas, de la asistencia, del material educativo con el que cuentan las unidades y demás. ¿Sí? Esto es un ejercicio de participación ciudadana. Y como tercero tenemos las veedurías ciudadanas. ¿Sí? Es parecido al comité de control social, pero tiene una forma legal diferente. Entonces, como tal, las define la Ley 850 del 2003 y se entienden como un mecanismo democrático de representación de las y los ciudadanos o de las diferentes organizaciones comunitarias que permiten ejercer vigilancia sobre la gestión pública de las entidades estatales o privadas o de organizaciones no gubernamentales. Entonces, digamos que esto ya es por parte de la comunidad, ya es fuera de la unidad de servicio, pero que pueden llegar también a hacernos algún control social a nuestras unidades. Para terminar con esta parte de los mecanismos, quisiera decir algo sobre los comités de control social. Y es que debemos tener o dar una muy buena información a nuestros beneficiarios para que haya en ellos ese querer de participar o hacer parte de estos comités de control social, ¿sí? Darles todas las herramientas, toda la información de bien qué es el control social, cuáles serían sus funciones, cuál sería el equipo, cómo lo conformarían,
en sí toda la información concreta para que nuestros beneficiarios puedan hacer parte de este comité y hagan las funciones que respectivamente les corresponde, ¿sí? Estos 3 mecanismos de control social, entonces, también son formas de seguimiento al servicio, pero ya no por parte de la nacional, la regional o los centros zonales o la EAS como tal, sino por parte de la comunidad como tal. Bueno, y ya para finalizar, quiero hablar de los componentes de calidad de atención, ya que son como el centro que nos corresponden a las unidades de atención, ya que cuando llega una supervisión, lo que nos van a revisar es cada uno de estos componentes. Importante que los conozcamos, ¿cierto? No solo el nombre de los 6 componentes de atención, sino cuántos son los estándares que tiene cada uno, cuál es la esencia de cada uno de estos componentes y demás. Entonces, como ya les decía, son 6 componentes de calidad de la atención: familia, comunidad y redes sociales, con 7 estándares de calidad. Este componente se desarrolla a través de 2 ejes centrales, que es el fortalecimiento familiar y segundo, comunidad protectora de niños y niñas. Como segundo componente tenemos el de salud y nutrición. Este tiene 15 estándares de calidad y a partir de este componente se propician prácticas de alimentación adecuada y la adopción de hábitos de vida saludable a través de experiencias pedagógicas, de acciones de salud que promueven el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y madres gestantes. El tercer componente, entonces, es el proceso pedagógico con 6 estándares. El proceso pedagógico en educación inicial permite tener un horizonte de sentido sobre el cual vamos a planear, a desarrollar experiencias y ambientes pedagógicos. El propósito central es que se potencie el desarrollo integral, promoviendo experiencias familiares que permitan fortalecer los roles de cuidado, crianza y protección. El cuarto componente es el de talento humano. Tiene 4 estándares y nos indica sobre todo la cualificación del talento humano y el cumplimiento de los perfiles de cada uno de los de talento humano con los perfiles que propone el ICBF dentro de sus manuales operativos. Como quinto tenemos ambientes educativos y protectores con 10 estándares. En este componente se identifican los espacios físicos y ambientes en los que transcurren la vida de nuestros niños y niñas. Estos ambientes deben ser ambientes seguros, sanos y muy enriquecidos. Y por último tenemos el componente administrativo y de gestión, el cual contempla todas las actividades de planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los servicios. Como ven, tenemos 6 componentes de atención y el cumplimiento de cada uno de los estándares debe estar soportado a fin de hacer posible la verificación de su cumplimiento. Para cerrar esta capacitación o esta parte de la capacitación, quiero invitarlos a hacer un ejercicio de forma grupal. Entonces, cada equipo de trabajo vamos a dividirlo en 6 grupos. Cada grupo va a realizar la lectura de un componente de atención y van a utilizar para esto 10 minutos. Vamos a hacer una lectura rápida, práctica. Miremos a ver cómo nos organizamos. Cada grupo, como les digo, va a coger uno de los componentes. Ideal que en el componente de, por ejemplo, de familia, comunidad y redes nos ubiquemos a las psicólogas, que en el componente de salud y nutrición ubiquemos la nutricionista, que otro profesional de psicosocial se ubique en otro de los componentes y igualmente el coordinador en otro componente. Para que podamos dirigir esta lectura y finalizada la lectura de 10 minutos, recordemos que tenemos que ser muy juiciosos con los tiempos para que no excedamos el tiempo de capacitación y para finalizar podamos socializar con todos la información relevante que hayamos encontrado en cada uno de estos componentes y sobre todo la que ha sido actualizada, ¿sí? Recordemos que el manual operativo tuvo algunas actualizaciones, ¿cierto? Hay cambios
Entonces es importante que revisemos cuáles han sido estos cambios y cuáles son las actualizaciones. Para hacer la socialización, entonces contamos con 20 minutos, 10 minutos para la lectura, 20 minutos para que socialicemos los 6 grupitos. Recordemos que posterior a este espacio de inducción de forma individual también debemos realizar una lectura minuciosa para conocer más sobre los componentes y los estándares, los cuales nos marcan una ruta en la prestación del servicio. El conocimiento y el cumplimiento de los mismos nos permitirán resultados exitosos en el seguimiento que el ICBF en algún día nos realice en el transcurso de esta vigencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Los dejo con el desarrollo del ejercicio y posterior a terminado el ejercicio con la segunda parte de esta temática, que es el fortalecimiento, las estrategias de fortalecimiento técnico. Buenas tardes, un saludo cordial a todo el talento humano de los diferentes equipos de trabajo. Mi nombre es Claudia Ballesteros, coordinadora pedagógica en el municipio de Bucaramanga. Vamos a continuar en esta jornada de inducción con la temática fortalecimiento técnico en las modalidades de educación inicial. El propósito central de esta socialización, de esta temática, es hacerles una invitación para crear y generar las oportunidades y las condiciones necesarias para promover el desarrollo infantil con una atención de calidad, específicamente desde el servicio que nosotros brindamos. ¿Qué es el fortalecimiento técnico? El sentido del fortalecimiento consiste en lograr las condiciones, capacidades, habilidades y actuaciones a nivel individual y de la modalidad que buscan garantizar que la gestión administrativa, pedagógica y operativa incida de manera oportuna, con eficacia, con eficiencia, con efectividad en el desarrollo integral de los niños y de las niñas en primera infancia. Esto implica que todos los actores que nos relacionamos con los niños y las niñas debemos tener la capacidad para construir y transformar entornos donde se presenten las condiciones necesarias para lograr garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Características del fortalecimiento técnico. En primera instancia, reconoce a los niños y a las niñas como sujetos activos con la capacidad de lograr su desarrollo y de potenciar las oportunidades en los diferentes entornos donde se desenvuelven. Enfatiza en la corresponsabilidad de la familia, sociedad y el Estado como los actores claves para la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Reconoce que el desarrollo de capacidades es un proceso continuo de cambios que se nutre con los diferentes actores que intervienen en él: los agentes educativos, profesionales psicosociales, profesionales en nutrición, coordinadores, familias. Reconoce que los diferentes entornos, entorno educativo, entorno hogar, entorno salud, espacio público, responden y se relacionan de manera diversa con cada uno de los niños y de las niñas. ¿Para qué el fortalecimiento técnico? Cuando se piensa en niños y niñas de primera infancia, por lo general llega a la mente la imagen de ellos sonriendo, corriendo, jugando, explorando, durmiendo. También es muy frecuente que pensemos en sus familias, en los lugares donde viven. Cotidianamente tenemos una relación con ellos y es en esa relación donde podemos potenciar sus habilidades y capacidades, que son diversas.
El fortalecimiento técnico lo que busca es el logro de los mayores niveles de calidad en la prestación de los servicios. La calidad entendida como un proceso dinámico que se construye de manera permanente y contextuada, dirigida a garantizar y promover el desarrollo armónico e integral de los niños y de las niñas, a través de unas acciones que son planificadas, organizadas, continuas y permanentes, encaminadas a asegurar que en cada uno de los escenarios donde son atendidos los niños y las niñas y donde transcurren sus vidas, existan las condiciones humanas, materiales y sociales que hagan posible este desarrollo. El proceso de fortalecimiento en clave de desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia. El desarrollo integral es un proceso continuo de cambios, no es un proceso lineal ni homogéneo, ni se presenta de la misma manera en un niño y en otro. Está determinado por unos ritmos y unas particularidades propias y se inicia desde la gestación. Es un proceso que potenciamos nosotros los adultos que acompañamos y cuidamos de niños y niñas, pues en las relaciones que establecemos con ellos podemos generar las condiciones para favorecerlo y promoverlo. Se reconoce también que los niños y las niñas tienen un papel protagónico en su desarrollo como sujetos activos, pues ellos participan, construyen, se recrean en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Se reconoce también la singularidad de los niños y de las niñas, es decir, cada niño es un ser único, irrepetible, con unas características y unas particularidades que lo identifican, que son únicamente de ese niño. Y de igual manera se reconoce sus derechos, se reconoce que son inherentes a su condición humana, es decir, por el mismo hecho de ser seres humanos les pertenecen desde el mismo momento de su concepción. Cada uno de nosotros, al encontrarse vinculado a un servicio de educación inicial, en este caso la modalidad familiar, cumplimos un rol fundamental para el desarrollo integral de los niños y de las niñas, pues a través de nuestro quehacer contribuimos a la generación de aconteceres cotidianos para el desarrollo integral de la población infantil, como lo propone el proceso de fortalecimiento técnico. Por lo tanto, las actuaciones de los diferentes actores deben ser, primero que todo, intencionadas, planificadas y continuas. Segundo, deben ser pertinentes al dar respuesta a los intereses y características de los niños y de las niñas. Tercero, deben ser oportunas al darse en el momento propicio y en el lugar que corresponde. Cuarto, deben ser eficaces al darse y estar en el tiempo justo. Y quinto, deben ser flexibles al adaptarse a las características, los contextos y los entornos donde se desenvuelven los niños y las niñas. Y para concluir, los invito a realizar la siguiente reflexión. Vamos a dar respuesta al siguiente interrogante. Nos vamos a dedicar 5 minutos a pensar en ello y posteriormente vamos a compartir nuestra respuesta con el resto de los participantes. Considera que desde el rol que desempeña en la modalidad, las acciones que realiza contribuyen al desarrollo integral de niños y niñas, y cómo. Con esta reflexión, entonces, damos por finalizada la socialización de la temática, agradeciéndoles a todos su participación
su atención. Muchísimas gracias y una feliz tarde.